Bueno, las palabras que dije al comenzar eran un poco el contexto para un poco entender estas, estas piezas increíbles, ¿no? En esta última pieza, cuando el artista dice, cuando yo tomo el motivo de la mujer negra colombiana para tratar en mi obra, eso a Colombia no le cuadra. Entonces, este es uno de los efectos, ¿no?, de la mirada deformada del racismo y el colonialismo sobre nuestros cuerpos, porque la mirada occidental está preparada para digerir nuestros cuerpos como una materia exótica, exotizada, sexualizada, banalizada, pero no como un motivo de belleza, de contemplación, con otra mirada estética. Entonces, en esta obra, para mí, Maldoror trata ese tema de la educación de la mirada. Lo hace a través de una artista reconocida que comprende que no se puede entender Colombia sin ese elemento negro, que sin esa raíz negra Colombia no se puede entender, Colombia no se puede explicar, pero que también eso aporta a la nación colombiana una manera de ser que está en el pueblo negro, en este palenque tan conocido que concentra tanto de nuestra herencia africana. Y en la primera pieza, pues, es revisitar este lugar para construir esa nueva memoria. Es muy interesante que muchos de nosotros mismos, los pueblos afrodiaspóricos, no conocemos estos nombres, esta memoria, mucho de esto que se ha escrito sobre la negritud. Probablemente ningún otro pueblo ha hecho esta tarea con tanta conciencia, con tanta sistematicidad, de pensar en nuestra historia, de entender qué pasó, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Pero es muy difícil, el poder intenta todo el tiempo, obstaculiza ese conocimiento. Es muy sorprendente ver, por ejemplo, aquí mismo en el Estado español, hace unos años tuve la oportunidad de revisar todos los libros de textos escolares de todas las editoriales. Esto lo hice hace unos años cuando era más joven y pensaba que tenía más tiempo, porque es una gran tarea. Y todo lo que tenía que ver con las civilizaciones mesoamericanas y con la esclavitud, a la esclavitud le dedicaron 2 párrafos únicamente, en una nación como España tan comprometida con la esclavitud durante casi 4 siglos. En toda la enseñanza obligatoria, lo único que se hablaba de la esclavitud se resumía a 2 párrafos. Sobre el Imperio Azteca, un poquito más generoso, media página. Imperio Inca, media página. Y sobre el descubrimiento y sobre las embarcaciones que fueron a este nuevo mundo y la superioridad, páginas y páginas y páginas. Entonces, nosotros hemos tenido que también hacer el ejercicio de buscar nuestra memoria, de reconstruir nuestra historia, porque hay un compromiso del poder con el borrado de esta memoria. Es un compromiso sistemático, es un compromiso persistente, porque uno podría pensar que hoy en día eso ya tendría que haber estado completamente superado. Aunque ustedes escuchen hablar al ministro de Cultura y a quienes escuchen de él la descolonización, no hay un compromiso con la descolonización, porque se tendría que manifestar de alguna manera, ¿no? En ese sentido, yo sigo al escritor afroamericano Baldwin cuando decía: no puedo creer lo que me estás diciendo porque estoy viendo lo que haces. Entonces, hemos tenido nosotros que hacer esta tarea desde el cine, desde la literatura, desde la historia, reconstruir. Y en este proceso de reconstrucción es que se inserta mi trabajo, eh, no diría siguiendo los pasos de una cineasta como ella y como tantas otras, en un compromiso personal con qué hacer con esta memoria también, de qué manera yo como académica, como investigadora de archivo, podía hacer algo también, porque es una tarea muy importante, porque queremos dejar un legado, queremos hacer otra historia y otra memoria afrodescendiente.
Entonces, por ejemplo, cuando eres investigadora de archivo, vas al archivo y encuentras pues muchos documentos, documentos muy valiosos de eventos del pasado que están allí como un dato más. El archivo no tiene tampoco ningún compromiso de reproducción. Cuando yo hablo de la noción de desarchivo, que es una noción que yo comencé a trabajar para realizar este proyecto en el que hago estas 3 propuestas audiovisuales, de las que ustedes hoy van a ver una, Joaquina de Angola, lo hago pensando en que esa institución, tal y como ella funciona, no tiene ningún compromiso con nuestra historia. Entonces, los documentos que están en la mayoría de los archivos coloniales están esperando su propia desaparición por entropía, por el efecto de los insectos litófagos. El poder selecciona qué documentos tiene que guardar, preservar en una cámara acorazada, con un tratamiento específico para que no se deterioren. Eso no son nuestros documentos. Los documentos desaparecerán. Entonces, ¿qué hacer con esos documentos mientras todavía existe un rastro, una huella, un vestigio? ¿Cómo desarchivarlos? Desde mi punto de vista, después de trabajar tantos años con cartas de compraventa de mujeres y niños, y observar todos esos documentos, su estructura, lo que queda a veces de ellos, cómo eran los rituales para la venta de las personas y para la venta de los menores. Una de las cosas que me, que me preguntaba era por qué nunca había visto en ningún libro de texto, en ninguna ilustración de la esclavitud, un niño siendo vendido. Parece que la esclavitud se representaba mejor con hombres negros, atados, arrodillados, pocas mujeres y prácticamente ninguna ilustración de niños. Sin embargo, la compraventa de menores fue muy importante durante la esclavitud. En países como Cuba, como Brasil, que dependen de esta mano de obra, los impuestos incluso que se pagan por los menores son más bajos. Eso incentivó mucho la compraventa de niños y niñas. ¿Qué hago ante esos documentos cuando leo todo el ceremonial de la venta de un bebé de 9 meses, por ejemplo? ¿Qué hago cuando veo todo el ceremonial de un niño de 11 años, de 9, de 7, de 8 años? Los testigos, las personas que testifican, el valor por el que se vende ese niño. ¿Cómo sacar eso del archivo y conseguir que eso no quede solamente como un documento, un legajo ahí esperando su destrucción, sino primeramente que nosotros, como pueblos afrodescendientes, entendamos que vivimos en un mundo así, que de ahí venimos nosotros, que fuimos vendidos, que ese niño puede haber sido mi antepasado. ¿Cómo vamos a dejar esa memoria ahí rota? Y como dice Glissant, no importa que lo que quede sea un rastro. Aún con ese rastro podemos empezar a tirar de ese rastro y tenemos derecho a la imaginación, tenemos derecho también a confabular, tenemos derecho a pensar en versiones verosímiles de qué nos pasó. Entonces, en esta pieza, por ejemplo, que ustedes van a ver, que se llama Joaquina de Angola, yo encuentro a esta niña en una nota que puso su dueño 4 días después que ella huyó del barracón de esclavizados donde ella vivía, y puso un anuncio para que la buscaran y la encontraran, describiendo su cuerpo de una manera tan grande que me pregunto como investigadora cuando veo eso, ¿por qué este hombre conoce tan detalladamente el cuerpo de la niña al punto de hacer prácticamente un retrato hablado? En este periódico donde se publica este anuncio, ella aparece como una fugitiva. Y de hecho, el hecho de que su dueño tenga la facultad de ir al periódico, poner un anuncio para recapturarla, es porque en ese mundo ella puede ser perseguida y devuelta a su dueño porque es una fugitiva. Entonces, para mí la operación de desarchivo es: yo como mujer negra investigadora no veo a Joaquina de Angola como una fugitiva. Yo la tomo como una cimarrona. Ahí hay un primer cambio. Y entonces lo que yo quiero es contar esa liberación y cómo aún los niños esclavizados tomaron decisiones tan extremas como intentar liberarse o morir para impugnar esa visión
colonialista de que prácticamente las poblaciones esclavizadas estuvieron ahí más o menos de una manera pacífica hasta que aquello se acabó porque llegaron las máquinas y ya no hacía falta esa mano de obra. No, desde el primer barco negrero que llegó a este mundo empezaron las muertes, los suicidios, todas las formas posibles de liberación, incluso la huida, arriesgando la propia vida. Entonces, empiezo a trabajar con la idea del desarchivo de Joaquina de Angola, de hacer una memoria de esa liberación que revele en un espejo quién era ese dueño o quién pudo haber sido esa sociedad que no le permitió vivir una infancia. Y empiezo a construir esta pieza audiovisual. No está pensada para verla así como ustedes la van a ver hoy, está pensada para que ustedes estuvieran en un cuarto y que iban a estar dentro de la proyección. Para las animaciones que ustedes van a ver, no tomo una fantasía. Yo he visitado esa senzala. No es específicamente en la que la niña vivía, pero es una senzala en Brasil, un barracón que se conserva en un estado prácticamente como estuvieron allí las personas esclavizadas. La primera vez que yo visité ese lugar, una de las cosas que primeramente me llamó la atención precisamente fue la altura. Yo soy una mujer pequeña y casi estoy con mi cabeza en el techo. Entonces, ¿cuántos hombres y mujeres africanos que sabemos que sus etnias se caracterizan por la altura nunca pudieron estar erguidos en ese espacio donde les tocó vivir? Imagínense una vida así, con poquísima ventilación, espacios de tortura. Entonces, muchos años antes había visitado este lugar y tenía un registro fotográfico. Entonces, comprometí a este lugar con la obra porque también la manera en que hoy en día estos espacios se visitan de manera turística es algo que para mí tiene algo polémico, porque de alguna manera el turismo, llegando a estos espacios con esa otra mirada, ¿no? Del que sencillamente pasa, hace una foto, se va, no se va a dejar atravesar por la solemnidad de un lugar donde tantas personas y tantos niños seguramente murieron. Esta senzala, de las que les hablo en Brasil y que verán en la pieza, tenía algo muy particular. En la parte de arriba vivían los dueños de las personas esclavizadas. A veces era un edificio colateral, pero en este caso, en el edificio de arriba vivían los dueños. Son unos suelos de madera. Es decir, me imaginé también las personas abajo sintiendo todo el trasiego encima de una vida tan distinta, por ejemplo, de los niños que no podían jugar, que no podían gritar, que no podían prácticamente ni hablar, y los niños arriba que podían jugar, que podían divertirse, que podían tener derecho a una infancia. Entonces, todo eso lo vamos a ir trabajando para construir esta pieza que tiene el sentido de acercar a las personas de una manera sensible, de una manera más solemne, a lo que es el acto de liberación de una niña, arriesgándose a morir. Porque si ella tenía 14, 15 años cuando huyó, o había nacido en Brasil, con lo cual en 15 años tenía que haber visto en algún momento a una persona esclavizada que huyó, qué le pasaba, o la habían raptado de África, de Angola, pequeña, con lo cual también había vivido suficiente tiempo en Brasil para saber el riesgo que estaba asumiendo al tomar esa decisión de la huida. Entonces, trabajamos 4 años en esa pieza, 4 o 5 años, además de la investigación, ya en hacer en sí la pieza, y tuvimos la oportunidad de presentarla durante un mes en el CCCB. Entonces, en este caso es eso, es revisitar ese espacio, dejar una inscripción que borre, no puede ser. Una de las cosas que yo pensaba cuando vi ese anuncio, ¿cómo puede ser que el único rastro, que la única memoria del paso de una niña con este carácter, con esta valentía, sea la inscripción de un hombre blanco, su dueño, describiendo su cuerpo para recapturarla? No se puede quedar así. Entonces, de ahí nace la fuerza para hacer una obra y decir, esta obra impugna este relato de este hombre. Espero que cuando alguien busque la memoria de Joaquina de Angola, encuentre lo que ustedes verán y no encuentre el anuncio de su dueño. Entonces, lo vemos y después conversamos. Muchas gracias.